buenos días a todos. Gracias, Lilia, por esta cálida bienvenida, por tu presentación. Ya estuve en algunas reuniones del Consejo de Paz, creo que dos anteriormente. Siempre estoy invitada por Lilia para ser parte del Consejo, así que bueno, es algo pendiente todavía. Eh, bueno, y hoy con esta propuesta de traerles un poco desde el enfoque que yo vengo trayendo en mi propia vida y compartiendo con otros desde los últimos 15 años, que es el enfoque de Bert Hellinger, maestro creador de las constelaciones familiares. Eh, Su enfoque terapéutico se nutre de una gran filosofía que él fue, creo que, además de ser filósofo, que fue tomando de todas sus experiencias de vida y sus experiencias terapéuticas. Entonces, por ahí contarles un poquito sobre él y este enfoque, bueno, un poco tratando de acotar lo que pueda transmitirle como esencial hacia la paz, ¿no? Que es lo que nos convoca y lo que convoca a esta asamblea plenaria. Aprovecho para agradecer a todos los que sostienen este gran movimiento en Argentina y en cada parte. Me considero un poco nodo, accesorio ahí al de Goya, porque siempre estamos haciendo también actividades propuestas desde acá de Corriente Capital o desde Goya o desde Resistencia, ¿no? Con el INA. Así que bueno, estoy recordando que antes de la pandemia, durante 3 años, hicimos una gran expo holística en el Parque Mitre, en la Punta Mitre, que tiene tanta historia de la guerra de la Triple Alianza. Eh, este, Fui parte del grupo organizador y ahí estaban convocadas Lilia y Elina, que venían con sus terapias y sus cuencos maravillosos a formar parte de ese gran movimiento. En 3 días se daban más de 60 conferencias de 1 hora y actividades y talleres y stand. La verdad que fue maravilloso y lo hicimos hasta 2019. Bueno, luego ya sabemos lo que pasó y bueno, quizás haya una reversión de eso porque la verdad que la gente lo recuerda con mucho agradecimiento y cariño por todo lo que se expandió la conciencia de diferentes eh, escuelas, abordajes, filosofías, ¿no? Así que bueno, así que estamos unidas desde hace muchos años y mucho antes que eso también con Lilia y Elina. Bueno, un poco sobre mí, ya la parte oficial la presentó Lilia. Yo soy entrerriana, vine a estudiar medicina a los 17 años a Corrientes Capital, soy de Concordia, y pronto, mientras estudiaba, también me casé, empezamos a tener hijos, tuvimos 5, tenemos 5 hijos con mi esposo y 3 nietos, así que tanto la carrera de madre estuvo a la par de mi carrera de medicina y la de medicina siempre estaba en segundo lugar, hasta que los chicos crecieron y en los últimos años me pude abocar a mi pasión, pero también a abrirme, ¿no? Desde 98 por ahí empecé con flores de Bach, Reiki, siendo pediatra, aplicaba un poco todas esas terapias hasta que fui formándome para atender adultos también y ahí fui formándome en muchísimas terapias, más espirituales, más esotéricas, más científicas, desde las neurociencias, no sé, hasta los registros akáshicos o cosas eh, que quería explorar y quería saber, ¿no? Explorar todo ese mundo que se abría de lo holístico, de la interconexión de todos y siempre como buscando también respuestas a lo que es la salud, la enfermedad, ¿no? Lo complejo que es el ser humano y lo simple a la vez. Entonces, en las constelaciones marcaron un, un gran como hito en mi vida y bueno, desde las que las conocí en 2009 no las abandoné y me he formado en las tradicionales y en las nuevas constelaciones y sigo formándome hoy día con mi maestra Brigitte Champetier de Rips, para la cual estoy siendo formadora homologada del Instituto INCONSFA de Madrid.
formando formadores, formando consteladores eh, y que todas los hitos, ¿no? Como académicos que uno va haciendo, eh, lo importante que nunca termina es el trabajo sobre uno mismo y como la atención sobre uno mismo. Y Basta. sí, ¿me escuchan? Perdón, porque escuché una voz y creí que quizás Sí, no me sí. escuchaba. Bien. Sí, te Eh, escuchamos perfecto. Bien, gracias. Cualquier cosa me avisa. Bert Hellinger muestra un camino que por supuesto uno puede decidir transitar o no, que es propio, es de él, ¿no? Él fue evolucionando con las constelaciones familiares. Bueno, les cuento un poquito sobre él. Es un alemán que nació en 1925. Desde los 11 años fue para los seminarios para prepararse como cura, que era el deseo de su madre, pero a los 17 años lo llaman a la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y tiene que ir obligatoriamente como soldado de guerra, como todos los jóvenes en esa época, y bueno, sobrevive milagrosamente a la guerra porque el 20% de sus compañeros solamente sobrevivió, así que desde muy chico estuvo muy en contacto con la muerte diaria, continua, y luego cuando termina la guerra es capturado como prisionero de guerra, luego se escapa al año de prisión, ve que todos van a morir, que todos van muriendo porque los castigaban y les daban muy poca comida, y si robaban comida los castigaban, etcétera. Bueno, es muy rica su historia que él cuenta en su autobiografía, y decide escaparse y lo logra, y luego se va directamente a ver a sus padres. Su hermano había muerto en la guerra, y y decide continuar su carrera hacia el sacerdocio. En 1952, creo que tenía 20 o 22 años, termina su carrera de sacerdocio y inmediatamente se va a África, o es mandado, no sé cómo sería eso, a África, y vive con los zulúes durante 16 años. Él en toda esa época también estudió filosofía, teología y pedagogía. Fue director de escuelas católicas, y cuando comienza el apartheid, él no hace mucho caso de las reglas del apartheid y sigue metiendo negros en su comunidad. Entonces es como obligado a no hacerlo, y lo cual él no accedía a esa obligación, seguía trayendo. Él decía: en mi iglesia comen blancos y negros. Así que luego lo hacen volver a Alemania. Él amaba África, amaba la comunidad zulú, de la que aprendió muchísimo, y pensaba morir en África como decisión de vida, ¿no? Sin embargo, es trasladado nuevamente a Alemania, y ahí él internamente siente que va a dejar el sacerdocio, lo va haciendo poco a poco, digamos, en su interior, y bueno, ya venía incursionando en la psicología, así que empieza a estudiar psicoanálisis, análisis transaccional, PNL, Gestalt, hipnosis ericksoniana, y empieza rápidamente a hacer su propio método de abordaje en terapias grupales, en dinámicas de grupos, que era lo que él amaba y le gustaba muchísimo, que lo había aprendido en África de unos sacerdotes anglicanos. Y bueno, continúa por ahí hasta que creo que en el 71 deja el sacerdocio, y continúa, ¿no? Hacia su carrera de psicoanalista. Fue muy reconocido, lo seguían muchos sus colegas, iban muchos sus colegas a sus grupos a aprender la metodología que él usaba, las experiencias y la investigación que él hacía a su propia forma. Y en 1982, lo voy a hacer un poco corto, en 1982 empieza a trabajar con las constelaciones familiares, que era representar los miembros de un sistema familiar, para tener información de los vínculos de esa familia. Eso fue casi a los 60 años, y a los 2 años de hacer eso se genera un gran boom en Europa, y lo que él creía que ya era como, como ir hacia el final de su vida, ir retirándose,
fue el comienzo de algo que él nunca se imaginó, que fueron las constelaciones familiares. Al principio eran muy rudimentarias, él fue comprendiendo que ahí sucedían cosas, que los representantes sentían cosas al representar a alguien que no conocían, que tenía mucho que ver con la vida o la historia de esa persona, y que eso era algo que él no comprendía al principio, hasta que luego a eso le llamó movimientos del alma y luego movimientos del espíritu. En toda esa, durante 38 años él investigó las constelaciones hasta que murió en 2019 a los 93 años. Se casó dos veces en todo ese periodo luego de ser sacerdote, y él fue descubriendo algo que es muy importante para este tema que nos convoca hoy, para la paz. Fue propuesto para Premio Nobel de la Paz en 2012, ese año ganó la Unión Europea, y lo que él fue descubriendo, tardó 20 años en descubrir la profundidad del tema de la conciencia. eh, este, Descubrió los órdenes del amor en su trabajo de campo terapéutico, descubrió los órdenes del amor, que son leyes o principios de los vínculos, de los sistemas. Él empieza a hablar de sistémica, que es la interrelación de todos los miembros de un grupo. Bueno, estamos constituidos en la vida por sistemas, todo es sistemas y subsistemas, y él empieza a descubrir los vínculos del sistema familiar, ¿no? Incluso transgeneracionalmente, incluso con los ancestros. Entonces, en esto él se da cuenta y empieza a hablar de los tipos de conciencia, ¿no? Entonces, él que dice que la conciencia es como un órgano instintivo, eh, no es espiritual. La conciencia tal como la conocemos, como todos los filósofos han nombrado la conciencia, es un órgano instintivo, es un órgano que nos ayuda a pertenecer, ¿sí? Entonces, necesitamos instintivamente pertenecer porque si no somos devorados, ¿no? En el mundo. Entonces, desde muy chiquitos sabemos cómo pertenecer a nuestro sistema familiar porque cada familia tiene sus reglas, sus normas y somos como retados o castigados y corremos riesgo de ser excluidos si somos muy transgresores de las reglas. Entonces, desde chiquitos, para sobrevivir, para que nos cuiden nuestros mayores, necesitamos estar en sintonía con eso, lo que él llama conciencia grupal, conciencia tribal, ¿sí? Es una conciencia de grupo. ¿Cómo? A través de nuestra conciencia personal. Si transgredimos la conciencia grupal o tribal, vamos a sentir mala conciencia, incomodidad, culpa. La culpa es muy incómoda y también nos hace saber que podemos ser excluidos. Entonces vamos a revertir ese movimiento hacia nuevamente estar en sintonía con la conciencia grupal a través de lo que él llama inocencia, sentirnos buenos, sentirnos parte, sentirnos que pertenecemos. Eso es mucho más cómodo, no importa qué precio. Entonces, en ese movimiento estamos, por supuesto, desde niños y desde adolescentes, y esto es parte vital de la vida porque esa conciencia nos cuida, cuida nuestra vida, pero luego, cuando somos adultos, seguimos atados a esa conciencia tribal y a esa conciencia de grupo. ¿Y qué pasa con estas conciencias grupales? Que cada conciencia grupal en sí reconoce como bueno o como válido solo la de su propio grupo de pertenencia. Y otros grupos son vistos como peligrosos, enemigos, distintos, diferentes, irreconciliables, ¿no? Entonces ahí aparece todos los grupos de pertenencias que conocemos y cómo excluimos al otro, desde un River y Boca hasta un grupos políticos, y así se hacen las guerras, ¿verdad? Así un grupo de pertenencia con una ideología o con una forma de ver la economía, el mundo, Dios, lo que sea, incluso en nombre de Dios, las personas se sienten con derecho a destruir y matar a los de otro grupo, ¿sí? Y todo esto está justificado por esa conciencia, que en realidad es una conciencia moral, es la conciencia que diferencia entre bueno y malo, pero eso bueno y malo, ¿para quién? Para cada grupo de pertenencia, cada uno por su forma de ver lo bueno y lo malo. Por ejemplo, en una familia
donde robar se ha transmitido como una forma de supervivencia o como un trabajo normal, digamos, que se enseña a los chicos. Y estamos viendo últimamente en los videos donde los padres salen a robar con sus hijos pequeños, ¿no? Entonces, para esa familia, eso es normal o es necesario, está bien visto, ¿no? Entonces, si ese chico luego quizá quiere estudiar o, no sé, o ir a la escuela todos los días, quizás está mal visto por los padres porque quieren que haga otra cosa. Entonces, para otro tipo de familia, eso va a ser considerado malo, pero para ese sistema va a ser considerado bueno, para esa familia, ¿se entiende? Entonces, esta es la conciencia que nos perpetúa en el juicio constante de unos a otros. Bien, ¿qué descubre Hellinger? Y Pará. esto él tardó casi 20 años en poder Por ahí comprender querías él patinar. mismo profundo que hay otra conciencia, él llamó, al principio llamó conciencia, gran alma, conciencia espiritual, y luego ya le llamó algo más grande, ¿no? Como dejando ahí algo, una inmensidad y un misterio que él no llegaba tampoco a comprender. Entonces, ¿qué es esta conciencia espiritual? Es aquella que vela por la pertenencia de todos. Y ahí estamos frente a uno de los órdenes del amor, que son la pertenencia, la jerarquía Un y el lindo día. equilibrio entre el dar y el tomar. Entonces, frente a esa, a la pertenencia, él al principio decía, en el trabajo con constelaciones, todos pertenecen, excepto los asesinos y los que han abandonado a sus hijos. Y el trabajo de campo le demostró que los asesinos también pertenecen. Y ahí él se da cuenta que hay una conciencia mayor que no es moral, que da la pertenencia a todos. ¿Cómo se dio cuenta? Porque los posgénitos están implicados con los asesinos excluidos. Él trabajó mucho con los descendientes de alemanes y judíos del Holocausto, ¿no? Entonces él que veía que, por ejemplo, los descendientes de los perpetradores alemanes eh, tenían una afinidad por las víctimas, por los judíos de diferentes formas, o incluso en su propia vida eran víctimas de asaltos, de asesinatos, o sea, ellos estaban identificados con las víctimas de sus propios padres o abuelos. Ese trabajo es muy amplio, él trabajó mucho en Alemania, en Israel, en muchas partes del mundo, y por eso era que era propuesto con su filosofía para el Premio Nobel de la Paz. Es un trabajo, es una toma de conciencia muy importante que solo la podemos hacer desde el adulto consciente y presente, que podemos elegir ser. Podemos también, y generalmente en piloto automático, estamos intrincados o implicados con todo lo que en el pasado no se equilibró. Y ahí viene esta ley de compensación o equilibrio entre el dar y el tomar, que ya es un principio que Borzomegui Nagy, un psiquiatra nacionalizado estadounidense, era austríaco creo, o yugoslavo, no me acuerdo, Borzomegui Nagy, muy conocido, escribió el libro Lealtades Invisibles, fue el primero que dijo que en las familias había un debe y un haber, ¿no? Él lo comparaba un poco con la contabilidad, que hasta que ese balance no esté equilibrado, podían pasar varias generaciones hasta que se llega a compensar. Hellinger toma esto y lo lleva al campo de las constelaciones y lo puede comprobar, ¿no? Entonces, esta conciencia tribal nos pone necesariamente en, a través de las generaciones tratar de compensar lo que antes quedó descompensado. Y desde la conciencia tribal siempre va a haber algo descompensado, porque siempre estoy excluyendo al otro como distinto, como enemigo, como diferente, ¿no? Excluimos con el juicio, excluimos con el trauma, cuando no podemos integrar algo abrumador y difícil que hemos vivido en el presente, no lo podemos integrar, nuestro sistema nervioso no lo puede absorber adecuadamente y queda una memoria en la epigenética. La epigenética también ya lo ha demostrado científicamente, no me voy a ahondar ahí porque es muy amplio, y y entonces todo eso que no se integró, que quedó de una forma excluido también, ¿no? Los hechos,
los hechos abrumadores, el hambre, las migraciones, las guerras, las muertes, los asesinatos, los suicidios, la muerte de niños pequeños en la familia, la muerte de padres jóvenes, ¿no? O de personas jóvenes. Todo eso es muy traumático, muy disruptivo en las familias y pone a las personas en piloto automático, ¿no? O sea, seguimos viviendo y desarrollándonos, pero eso queda guardado con una imposibilidad de ser integrado y de ser resuelto, de ser hecho el duelo, por ejemplo, o de ser integrado el trauma. Entonces, eso deja una huella en la epigenética y esa información, esa modificación epigenética ya pasa a la otra generación y así sucesivamente hasta que eso se repite automáticamente hasta que sea integrado, ¿no? Entonces, eh, también somos fieles, hay una fidelidad, una identificación con ancestros que han sido excluidos por sus posgénitos. Entonces puedo decir, yo, igual que vos, abuelo, tía, mamá, papá o hermanito, yo igual que vos, ¿no? O sea, un aborto, por ejemplo, es excluido, no es integrado en la conciencia familiar, no se hace duelo, no importa si es espontáneo o provocado, generalmente no es incluido en la conciencia familiar, y un hermano vivo dice a su hermanito, yo como vos, y vive en depresión o suicidio, o situaciones que no lo llevan a la vida o al desarrollo pleno de todo su potencial, ¿sí? Entonces, esta conciencia espiritual, ¿qué requiere de nosotros? Primero, o sea, lo que se llama la primer fuerza del amor, la que impregna todo y cubre los otros tres órdenes del amor, es el asentimiento. Solamente desde el asentimiento, que es dar lugar a todos, tal como es, como son, tal como es el pasado, tal como fue, las personas tal como fueron, nuestro presente tal como es, que muchas personas a veces me dicen, asentimiento es sumisión, no es sumisión. Asentimiento es rendirnos frente a lo que es, dejar de oponernos, dejar de pelear, dejar de creer que pudiera haber sido diferente, que alguien pudo hacer las cosas diferente, o renunciar y rendirnos a las personas tal como son frente a nosotros. Queremos siempre cambiar al otro, ayudarlo desde, no sé, que haga lo que yo creo que es bueno para el otro. La ayuda que muchas veces damos es un poco soberbia en el sentido de que queremos que el otro haga determinada cosa, que le va a hacer bien porque a mí me hizo bien. Entonces, hay un montón de sutilezas que nos ponen en la exclusión del otro tal como es. A veces con buena conciencia, como si estamos haciendo algo bueno por el otro, ¿sí? Eh, eh, a ver, ¿por dónde andamos? ¿Quieren hacerme alguna pregunta? Quiero parar un poco a hablar para direccionar, para no quedarme hablando sola en un monólogo y ver cómo están recibiendo esto, qué pregunta quieren hacer. Que sigas con las leyes del amor. Bueno, ¿alguien más? Bien. Me parece interesante, perdón, lo que decías Sí, con respecto al uso de las constelaciones en los conflictos étnicos que están ahora tan intensos en el mundo. Si podés incluir algo sobre eso. sí, bien. Ese es un gran capítulo que se llama Víctimas y Perpetradores en las constelaciones, ¿no? Este gran capítulo necesariamente Bergelinger nos invita a mirar desde esa conciencia espiritual. Él la nombra y la ve en acción y los consteladores o los que participan en constelaciones o en talleres ven esa conciencia espiritual en acción. ¿Qué pasa ahí? Todos pertenecen. Esa conciencia espiritual nos demuestra que nadie, a ver, todos pertenecen más allá del mérito, o sea, más allá de la conciencia moral, de la conciencia tribal. Esa conciencia espiritual nos lleva a la evolución como seres humanos. Los seres humanos también somos animales, también somos distintos, ¿verdad? Y para sobrevivir ahora frente a un hecho,
me va a salir la fuerza instintiva que va a hacer o neutralizar eso que me quiere hacer daño o, o defenderme o incluso matar a otro. Por más espiritual que yo sea, si mi vida corre peligro hoy, se produce lo que se llama un secuestro amigdalino. La amígdala es una estructura del cerebro que comunica la parte de la corteza cerebral, ¿no? El cerebro como una nuez mariposa, como lo conocemos, con la parte inferior, que es el cerebro límbico mamífero, y el cerebro reptiliano, que es el tronco cerebral. Cuando algo, cuando mi vida peligra, se produce un secuestro amigdalino. A partir de ahí no hay razonamiento. A partir de ahí mi sistema instintivo va a hacer lo que considere más efectivo para mi vida y para mi supervivencia. Puede ser luchar, puede ser huir o puede ser congelarme, ¿sí? Yo no voy a decidir racionalmente frente a un peligro. Entonces, potencialmente todos somos perpetradores y asesinos porque depende la circunstancia que esté frente a nosotros, ¿verdad? Entonces, también hay perpetradores o asesinos por buena conciencia a su sistema de pertenencia. O sea, por buena conciencia a tal grupo, voy a hacer una guerra y voy a matar a los del otro grupo, los voy a invadir, los voy a, digamos, lo que sea, ¿no? Conquistar, porque lo que están haciendo está mal y yo considero que nuestro grupo tiene mejores herramientas, lo que sea. Bueno, así se constituyen las guerras, ¿se entiende? Entonces, todos somos potencialmente asesinos si depende de la realidad frente a nosotros. Si nuestra vida peligra, o la de un hijo, o la de alguien que está al lado nuestro, que querramos proteger, instintivamente podemos llegar a hacer cualquier cosa. Lo que sale instintivamente para el ser humano no es destruir y matar al otro, es neutralizar. Primero sale el neutralizar al otro. Y si con neutralizar sigo corriendo peligro, hay otra respuesta. Vuelvo a decir porque esto es muy importante. No es consciente, no es racional, no pasa por la corteza cerebral. En cambio, todo lo otro sí pasa por la corteza. La decisión de ir a robar, la decisión de violar o de matar. Eh, Siempre hay una fidelidad inconsciente y una intrincación con los ancestros de esas personas o de ese grupo de pertenencia. Siempre hay una intrincación transgeneracional, pero la intrincación no me exime de mi responsabilidad adulta presente, ¿sí? Donde tendré que asumir las consecuencias. Y si yo no las asumo, no asumo las consecuencias del daño que hago, es como si yo le dijera a mis descendientes, vos por mí. Ese es el gran movimiento que Hellinger descubre, vos por mí. Y los descendientes, un hijo, un nieto, un bisnieto, va a decir, sí, yo por vos, ¿no? Desde lo inconsciente. Y va a estar al servicio de compensar lo que ese ancestro o ancestra no pudo equilibrar, no pudo asumir su culpa, no pudo equilibrar el dar y el tomar, ¿sí? Bien, entonces, ahora al final, por favor Lilia, si podés avisarme 10 minutitos antes de mi tiempo, les quiero dejarles una meditación sobre esto, sobre cómo nosotros podemos ayudar desde nuestro lugar, desde esa conciencia espiritual, a todos los conflictos, desde los pequeños conflictos y polaridades que tenemos frente a nosotras, frente a las grandes tragedias y catástrofes y guerras que estamos viviendo y que estamos observando en el mundo, como en todas las épocas, ahora también, ¿sí? Bueno, entonces voy a esa pregunta y a la anterior. Bueno, las fuerzas del amor, estas leyes sistémicas son, primero, el asentimiento, el sí a todo como fue y todo como es, que no hay que confundirlo con sometimiento, porque yo como adulta decido asentir a lo que fue, decido estar en mi adulto, lo que también se llama adulto cuántico, yo cuántico, porque la cuántica también nos ayuda a comprender lo que pasa en ese campo profundo de la conciencia familiar. La cuántica dice que la unión de las polaridades crea algo nuevo, lo que se llama salto cuántico. Entonces, solamente a través de unir mis propias polaridades, ¿no?
de dejar de excluir mis propias partes también, porque somos severos o exigentes con nosotros mismos. Hubiera hecho aquello, ¿por qué hice tal cosa? ¿No? Y excluimos hechos de nuestra vida, partes de nuestra forma de ser. No quiere decir que no estemos al servicio de ser mejores personas, ¿no? O de nuestro autodesarrollo, pero sin excluir lo que somos, ¿sí? Asintiendo a quienes somos, amándonos profundamente, tal como somos, con nuestras luces y sombras, para poder hacer esto con los demás, ¿sí? Entonces, la primer ley es el asentimiento, el sí a todo como es. No es emocional, no es psicológico, es una actitud de vida, es una decisión que podemos tomar, el sí a todo. Y es un entrenamiento diario porque somos seres humanos y al rato estamos polarizándonos y juzgando a tal y a cual. Y entonces podemos a nosotros mismos llamarnos otra vez a esa actitud cuántica, a esa actitud del sí a esa persona que tengo enfrente, aunque no entienda y aunque me dé bronca o aunque me dé, no sé, miedo. ¿Eh? Después desde el sí sale la acción correcta para este presente. El sí nos permite estar en el adulto y estar en la acción adecuada para ese presente, ¿sí? La segunda ley es la pertenencia de todos tal como son, de todos los hechos, los acontecimientos, los grupos, las personas, la historia de la familia, la historia de, de la humanidad. Y sí a nuestros padres, ¿eh? Sí y pertenezco, las dos cosas van de las manos. Si yo no estoy reconciliada con mis padres, tal como fueron, tal como me dieron la vida, con ambos, con uno, con padre, con madre y con ambos como unidad, porque soy hija de dos, no puedo ser hija de uno, aunque haya tenido mi preferido durante la vida o que alguien estuvo conmigo y el otro no. Más allá de eso, como adulta, asintiendo a todo el dolor, la carencia, los traumas, todo lo que me pude haber tenido en la vida, lo cual no quiere decir que no necesite terapia para eso, pero la actitud cuántica y sanadora profundamente es asentir a mis padres porque pertenezco a ellos, me guste o no, pertenezco a mis padres, al contexto en el que nací, al momento histórico, al país, la ciudad, la familia, ¿sí? El otro es la jerarquía, están todos entrelazados. La jerarquía que es que yo soy más chica que mis padres, que mis abuelos, que ellos estuvieron antes, es la jerarquía de llegada al sistema. Por eso también las constelaciones se aplican en empresas, el sistema también es un grupo empresarial, un grupo educativo, etcétera. Entonces, la jerarquía es respetar mi propio lugar dentro de los sistemas. En el sistema familiar es hija de papá y mamá, nieta de los abuelos. Y así, ¿no? Madre de mi, pareja de mi par, madre de mis hijos que son más chicos, o sea, es mi lugar. Entonces, si yo soy madre de mi madre, porque mamá la reto, porque hace las cosas mal o la juzgo, estoy por encima de ella, o de mi papá, ¿no? Transgredo la ley de la jerarquía y eso tiene una grave consecuencia en nuestra vida y la vamos a ver en nuestros hijos, si no tenemos hijos, nuestros alumnos o nuestros sobrinos, ¿sí? Porque estamos todos interconectados. Entonces, la jerarquía es una ley muy importante que transgredemos con facilidad. Y luego el equilibrio entre dar y tomar, que entre padres e hijos es asimétrico. Los padres dan y los hijos toman, y a su vez dan a los descendientes. Entonces, entre, entre mayores y menores es asimétrica, va bajando el dar y el tomar, no lo equilibro para arriba, no puedo dar a mis padres lo que ellos me dieron, que es la vida primero, no importa que me criaron o no, me dieron la vida, yo no puedo devolverles la vida. Cuando yo estoy en esa situación de no reconocer eso, no estoy con toda la fuerza de la vida, no he tomado la vida tal como vino para mí. Estoy rechazando algo de la vida y la vida misma, el presente, me lo va a demostrar, ¿no? Con problemas de trabajo, de pareja, de cosas que no logro, por más que quiero y le pongo esfuerzo, no poder tener hijos, miles de cosas como consecuencia de esas grandes transgresiones que hacemos inconscientemente, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora conscientemente. Eso se llama la ley de compensación, que también es una de las 7 leyes universales, la polaridad. Todo en el mundo existe con su opuesto, ¿no? Pero a su vez
La unión de las polaridades es la unidad. Entonces, solo cuando reconocemos la unidad, permitimos que eso se complete y vamos a algo nuevo, a un salto cuántico. Lo tenemos en la imagen del yin y el yang, es que es una sabiduría milenaria también, que se une a lo cuántico, ¿sí? Entonces, ¿cómo equilibramos la misma? El equilibrio, bien, perdón, ante otra cosa, el equilibrio entre el dar y el tomar. En la pareja o con las relaciones pares, el equilibrio debe ser parejo, equilibrado, valga la redundancia. Si en la pareja uno es padre o madre del otro, hay una parentalización de la relación. Lo primero que se pierde es la sexualidad, ¿no? En la pareja. Entonces, uno está cubriendo una necesidad del otro. Lo que yo veo más frecuentemente es que en la pareja es el sub y baja. A veces uno hace de madre padre del otro, el otro es niño, y al revés, madre o padre de la otra y la otra es niña, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué eso? Porque no hemos tomado a nuestros padres, tenemos nuestros temas sin resolver con ellos, o con la vida, o con los traumas que tenemos. Entonces, en la pareja el equilibrio debe ser parejo, equilibrado, para que seamos pares, para que nos respetemos mutuamente, para que ninguno pierda su dignidad. Porque cuando trato al otro como más chico, el otro pierde su dignidad. ¿Y qué va a hacer? Se va a querer ir de esa pareja. A lo mejor no se va, permanece en eso, porque algo necesita de esa dinámica, porque en el fondo es un niño y busca a su mamá o a su papá, pero va a ir a buscar la sexualidad con otra pareja afuera. Va a ser par con alguien afuera, ¿no? Y va a permanecer en un vínculo no par acá, pero porque están enredados en algo del pasado, ¿sí? ¿Cómo equilibramos? Siempre con la conciencia equilibramos. La vida nos va a llevar automáticamente a... La vida equilibra por sí misma, ¿no? La ley de compensación es universal, actúa siempre, querramos o no, elijamos o no, actúa siempre en todos nosotros, todos los grupos sociales, ¿sí? Ahora, nosotros podemos equilibrar conscientemente, tomando la vida de nuestros padres y agradeciéndoles, rindiéndonos a tal como fueron, sin querer que hayan sido diferentes, porque ahí crecemos y no seguimos siendo niños heridos, ¿sí? Nuestra actitud adulta es tomarlos tal como son. Eso compensa, el agradecimiento compensa, porque no le voy a poder devolver el reconocimiento, el agradecimiento y el asentimiento a ellos, a mis mayores, tal como fueron, dejando con ellos su responsabilidad. Si mi papá o mi mamá me hicieron mucho daño, porque los padres también hacemos daño, pero si me hicieron mucho daño, muy traumático, abuso, dejo con ellos su responsabilidad. Sin embargo, son mis padres, me dieron la vida, lo tomo como dadores de vida. Miro más allá de la personalidad o de la persona, del ser humano, miro más allá de ellos. Cuando es muy difícil, ¿se entiende? Muy difícil me estoy refiriendo a padres o madres violentas que han dañado físicamente a sus hijos o que los han abandonado o que los han abusado sexualmente, que es como una aberración de la conciencia humana, pero existe, ¿no? Entonces, cuando es así de difícil, miro más allá de ellos, pero sin embargo pertenezco a ellos. ¿Sí? Si yo no quiero que ese gran dolor y trauma que tengo con ellos pase a otras generaciones, esta es la manera de equilibrar. En la pareja, no sé bien, Graciela del Castillo, a qué te referías con qué equilibrar, pero estoy haciendo así en general. En la pareja equilibro tomando. En la pareja nos cuesta mucho tomar, ver, darnos cuenta qué da el otro, qué me da. Lo que el otro me da en la pareja no es lo que yo necesito. Lo que yo necesito me lo tengo que dar yo misma, ¿no? Y generalmente lo que yo necesito es lo que mis padres no me dieron y se lo pido a la pareja, lo exijo de la pareja. La pareja no me lo puede dar porque no es papá y mamá. Entonces, yo, ¿qué tengo que hacer primero en la pareja? Cada uno. Ver lo que el otro da, ver su dar, tomarlo, agradecerlo, y si lo tomo, genera en mí un movimiento como de deuda que me llama a querer dar también a esa pareja porque me interesa la relación. Doy desde ese tomar, puedo dar. Cuando tomamos de nuestros maestros, tomamos y tomamos, nos llenamos de ese conocimiento, de esa filosofía,
¿Qué nos surge enseguida? Darlo a nuestros pares, a la sociedad. Necesitamos dar lo que hemos tomado, ¿sí? Y ese es un equilibrio también en nuestro cotidiano vivir. Voy a leer una pregunta. ¿Dónde queda el sustento cuántico del ser sin la depuración o purificación? Lo pregunto porque en la enseñanza del método Atalla Escuela para la comprensión del ser, se requiere, como indicó nuestro Maestro Jesús, todo empieza por la depuración, liberación y purificación de las memorias para el sustento, la supraconciencia de la unidad presente y sostenible. Bueno, con otras palabras, no estas, Hellinger nos dice lo mismo. Hellinger, recuerden que fue sacerdote, estudió teología, filosofía. Él se dio cuenta de la, de cómo la institución, por eso él renuncia al sacerdocio, porque él dice, ¿qué es más importante? O sea, un cura le hace esta pregunta, un cura mentor de él, de maestro, guía sería, ¿no? Le hace esta pregunta, ¿qué? Porque él tenía una cuestión ahí con el apartheid. Entonces le dice, el cura le dice, ¿qué es más importante? ¿Las ideas o las personas? Cuando le hicieron esa pregunta, él no pudo dormir 3 noches hasta que supo cuál era su respuesta. Entre las ideas o las ideas o las filosofías o las instituciones, ¿qué es más fuerte para vos? ¿Esto o esto? Y él decidió que eran las personas. Por eso siempre fue renunciando a toda a, a muchas cosas. Renunció al psicoanálisis también para poder hacerlo de las constelaciones, ¿no? Porque él se dejaba guiar profundamente por algo que lo guiaba, y lo más importante eran las personas. Y para el constelador familiar, el entrenamiento es la purificación. Y la purificación quizás no es como en algunos métodos católicos antiguos eran, ¿no? Que se purificaban a través del sacrificio, del dolor, del autocastigo. No es por ahí, no es a través del dolor. La purificación del constelador es a través del asentimiento, de estar en sintonía con algo más grande que permite y da y crea la existencia de todo lo que existe. ¿Quién soy yo para oponerme a eso que existe? Por más que sea terrible, obsceno, lo que sea. ¿Quién soy yo para oponerme a eso? Y cómo podemos también ayudarnos a esa purificación de nuestra alma, de nuestra psique, de nuestro espíritu, asintiendo a todo tal como es. ¿Y desde dónde lo hago? Si comprendo que todo lo que existe negativo, porque cuando se unen las dos polaridades, que a lo largo del tiempo siempre se unen, las dos polaridades unidas, ahí se completa un ciclo, se siente la unidad, ¿no? Y se pasa a algo nuevo, a algo evolutivo. ¿Sí? Ese es el salto cuántico, ¿no? En nosotros la purificación viene de unir todas las polaridades en mí, las polaridades que veo, las polaridades en las que me pongo. Fíjese esto, que es física, ¿eh? Es física cuántica, pero lo vemos en el trabajo de campo de las constelaciones. Si yo me pongo en una polaridad, de la que sea, de un partido de fútbol, lo que sea, creo la otra polaridad, la creo, porque esto son las leyes físicas de la vida. Dice la ley universal de compensación. Todo existe con su opuesto. Entonces, si yo me pongo en una dirección, voy a crear la otra polaridad, ¿no? Eh, si yo me pongo, pongámosle, antivacunas, voy a crear la otra polaridad. Si yo me pongo anti-X partido político, el otro partido político se me va a polarizar más, lo voy a sentir más polar, ¿sí? Entonces, esto no quiere decir que el adulto tome decisiones todos los días de qué tipo todo el día elegimos, ¿no? Nuestras acciones. Entonces, yo a la hora de votar, por ejemplo, yo voy a votar a alguien que voy a elegir. Entonces, elijo respetando al otro. Ahí lo estoy tomando en mi corazón. Respeto la existencia del otro tal como es.
ahí estoy voy haciendo ese caminito de purificación. Bueno, y el constelador, ¿por qué necesita necesariamente estar en un centramiento, en un centro vacío? Porque va a constelar a víctimas y perpetradores, va a venir una persona que va a decir, fui abusada cuando era chiquita, va a venir una persona que dice, mi marido es un, no sé, violento. Entonces, desde constelaciones, la solución, el constelador lo que hace es poner en su corazón al excluido del consultante que viene. No le digo, tenéis que hacer esto, lo otro, toda esta teoría que les estoy compartiendo, porque la persona tengo que respetar su proceso, asentir a su proceso, pero yo voy a poner en mi corazón al excluido. Eso es purificación. Yo no me voy a aliar a la persona para decir, uy, qué terrible tu madre, ¿cómo? O tu marido, o lo que sea. Yo voy en silencio poner en mi corazón, ¿qué quiere decir? A sentir a esa persona y a sentir a lo que esa persona tiene que vivir con, o tuvo que vivir con su madre, con su pareja, para en mi corazón llevarlos a la reconciliación. Así puedo llevar a los pacientes a la reconciliación con sus padres, o un docente que se siente, porque esto se aplica en pedagogía y todo, un docente que se quiere, que se siente mejor padre que los padres del alumno, porque los padres, uy, son un desastre, no le miran la tarea, no sé qué. Primero veo a ese alumno con sus padres detrás y su pertenencia a ellos. Y yo no voy a transgredir la ley de la jerarquía sintiéndome mejor padre o madre que sus padres, ¿sí? Esos son los únicos y los perfectos para mi alumno o para mi paciente, ¿no? Yo vengo de la pediatría y en la pediatría he juzgado mucho a los padres porque es una moneda cotidiana, no es una excusa, es la realidad, es así. Uy, qué desastre estos padres, que no sé qué, que pum, pam, ¿no? Entonces nos ponemos en salvadores de esos pequeños, ¿no? Salvarlos de sus propios padres. Entonces, es una profundidad esto que implica un trabajo en uno mismo, un desarrollo continuo y una vigilancia, no obsesiva, sino una vigilancia del ser, de por dónde anda nuestra conciencia, ¿no? Siempre estamos tironeados por nuestra conciencia tribal, por nuestra conciencia de pertenencia y por nuestra inocencia o culpa. ¿Mm? Cuando transgredimos algo nos sentimos culpables cuando salimos de un grupo de pertenencia. Crecer significa renunciar a los grupos de pertenencia para poder poner todo mi ser al servicio de algo más grande que me va a guiar no para mi propósito individual. No hay un propósito individual. El propósito es al servicio del destino colectivo, nos guste o no. Es así en lo inconsciente. Todos estamos al servicio de nuestro sistema para equilibrar el pasado, y cuando nos liberamos de ese pasado, porque lo hemos tomado tal como es, o hemos visto las implicaciones más difíciles de la familia, estamos al servicio del destino colectivo, ¿sí? Entonces, cuando esto es más consciente, más me entrego, más me dejo guiar, ¿sí? En Nuevas Constelaciones trabajamos mucho con nuestro guía interno, que es como la parte más cerca del espíritu nuestra, ¿no? Que se llama de diferentes formas. El doctor Bache lo llamaba el yo superior, para los que conocen de terapia floral. Y así muchos maestros a lo largo de la vida lo han llamado de diferentes formas. Es la parte más profunda nuestra, en contacto con el espíritu, que sabe hacia dónde tenemos que ir, cuál es el propósito de nuestra vida al servicio del destino colectivo, de la evolución, de un amor en expansión. Todo esto nos lleva a un amor cuántico, no es un amor emocional. Pues tenemos nuestro amor emocional por nuestros seres queridos, que amamos profundamente, pero este amor de las constelaciones es una actitud, es un amor en expansión, es un amor, es una meta emoción. Así se llaman en PNL, y Hellinger toma esto de la PNL, la meta emoción. ¿Sí? Es un amor a todo lo que existe tal como es. Para eso hay un entrenamiento yo le digo entrenamiento por una forma de decir, hay un trabajo en uno mismo de purificación, ¿sí? Así que creo que
cada uno con su método. Muchos maestros nos muestran la necesidad de purificarnos como seres humanos, ¿no? Y poder trascender lo instintivo cuando lo usamos a nivel humano, porque lo instintivo no lo tenemos que excluir ni despreciar, porque está al servicio de nuestra supervivencia. Y siempre lo vamos a necesitar siempre que haya un riesgo, ¿no? Siempre. Entonces no es que hay que excluir lo animal, ¿m? Es parte de lo que somos. Pero si somos seres humanos evolutivos, necesariamente vamos a tener que trascender esta conciencia tribal y primitiva para poder estar en una conciencia mayor que lo incluye todo. Bien, bueno, les leo algo. Si queremos la paz, debemos abandonar la necesidad de la justicia aplicada al pasado. De lo contrario, los conflictos futuros son inevitables. La justicia solo concierne a los vivos. Por los muertos, cuyo destino queremos vengar, ya no podemos hacer nada. El impulso de lograr justicia para los que sufrieron y murieron nos da la sensación de hacer lo correcto, nos da una conciencia clara, pero el efecto es continuar la lucha sin fin. Esas son palabras de Hellinger. Bueno, más allá de agradecerte esta exposición y que con la claridad con que lo explicaste, esto que podría ser complejo y con la claridad que vos lo transmitiste, quería preguntarte, ¿quiénes son los que están habilitados para coordinar o guiar una constelación familiar? Porque sé que en esto, yo soy psicóloga y terapeuta familiar, sé que en esto hay gente sumamente seria, pero a veces no tanto, y se abren cuestiones tan, a veces tan fuertes, hay Sí. descubrimientos y cosas que emergen tan fuertes que digo, esta contención que cada uno tiene que tener en este contexto, ¿no? De la Sí. constelación, tiene que tener alguna profesión previa, basta con que se forme en esto. ¿Cómo es esto? ¿Quiénes están habilitados a guiar esta constelación? Bien. Hellinger mismo no decía que tenían que haber una profesión, siendo él psicoanalista y todo, no decía que tenía que haber una profesión, porque innatamente una persona puede tener condiciones, a ver, porque la sintonía y el respeto por todo como es la condición fundamental para un constelador. Necesita entrenarse. Las buenas formaciones tienen 3 años de entrenamiento mínimo. Yo nunca paré de formarme hasta el día de hoy. Como esto no está regulado en nuestro país, por supuesto hay cursos que dicen que sos consteladora en un fin de semana. Es una cosa que, bueno, que existe, ¿no? Entonces, Brigitte Champetier dice, porque esta pregunta se la hemos hecho a ella también, ¿no? A ver cómo desde este lugar. Él dice, también es una responsabilidad de la persona que busca un constelador informarse cómo está formado, ¿no? Algo mínimo de la persona. Ella dice, si vos te tenés que hacer una cirugía, ¿no? Digamos, elegís un cirujano o buscás a alguien que esté reconocido, no te vas a alguien que capaz ni siquiera tiene el título de médico, ¿se entiende? Entonces, hay una responsabilidad de la persona, por un lado, porque todos somos adultos, también en esto de la resonancia de todos, quizá la persona tenga que vivir algo con ese constelador que le haga mala praxis, como nos pasa también con un médico. En el fondo tenemos que vivir algo que está compensando algo de una intrincación del pasado. Entonces tenemos que ser muy conscientes de eso para elegir un psicólogo, para elegir un médico, para elegir un constelador. Las constelaciones familiares vinieron para quedarse, como todo lo nuevo está siendo en algunos lugares, está siendo excluida, pero en México son universitarias, en Argentina va para eso, en Brasil se usan en la justicia. Desde 2016 hay un juez, búsquenlo porque es maravilloso en Instagram, que se llama Sami Storch. Él es un discípulo directo de Hellinger, es juez en San Salvador de Bahía. Él tomó las constelaciones e hizo que sean legales en la justicia y ha formado más de 500 jueces, fiscales, y eso se llama derecho sistémico, ¿no? Entonces, ese derecho, lejos de excluir a los perpetradores, hacen todo un trabajo de llevarlo a la reconciliación. Primero en ellos mismos, asumir su culpa, ver su sistema, la víctima, y luego
en lo posible los juntan después de un proceso para esa reconciliación. Más allá de que por el lado legal tengan que cumplir una condena, lo que sea. Entonces, es maravilloso el trabajo que se viene haciendo cuando de esta conciencia mayor se expande, ¿no? Así que, bueno, Lili, en Corrientes estamos, y Lilia es parte, formamos la Asociación de Terapeutas Holísticos y Medicinas Integrativas como una manera de que haya un órgano contralor de las terapias y que además vamos, al tener esa asociación, que ya tenemos personería jurídica y todo eso, solamente Misiones y Chaco lo tienen, luego vamos a ir por el tema de leyes que avalen las terapias holísticas y que también haya regulación de los prestadores, de los productos, ¿se entiende? Entonces vamos en camino a eso porque es necesario como parte, porque, bueno, hoy en día cualquiera puede hacer cualquier terapia y hay una oferta impresionante, incluso haciendo cosas o nombrando frases de Hellinger que nunca las dijo, que van en contra de su filosofía, pero bueno, es parte, ¿no? Es parte de la vida y del movimiento que seguramente va a ser para que nos movamos y hagamos algún paso que no hemos dado todavía, de incluir esto, realmente incluirlo, integrarlo en la medicina, ¿sí? Muchas gracias, Fabiana, muchas Gracias, gracias por la exposición, muchas gracias a vos. gracias. Para vos que sos psicóloga y otros psicólogos, les puedo mandar también un contacto de un psicólogo en Mendoza que está haciendo toda una movida. Él es el presidente del Colegio de Psicólogos de Mendoza y es constelador también. Y está haciendo una movida, una convocatoria también en pos de regular un poco la formación de constelación. Envíalo si podés, por favor, entonces. Gracias, Fabiana, gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Hablé muy rápido, perdón. Muchas gracias. Maravilloso. Gracias, Fabi, pero no podíamos